Para todos los públicos, ¿qué es el eneagrama y para qué te sirve? Podemos verlo de dos maneras. Una como un sistema de tipificación de la personalidad y como un mapa de resolución de problemas humanos. La gran pregunta de aceptarse o cambiar. Te tienes que compensar, ¿no? Con tus flechas, con estrategias alternativas. Todo tiene su luz y su sombra. Entonces, un tipo de personalidad no es buena ni mala, Obviamente. sino según cómo la utilices. Si quieres aprender a ser feliz, tienes que aprender a vivir de acuerdo a la naturaleza de tu tipo de personalidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos en el que cada mes estamos con uno de nuestros expertos en psicología tratando un tema que esperamos que sea de interés. Si te gusta, si te aporta, haznos comentarios, comparte y haznos sugerencias también, siempre nos vienen bien. En este caso estamos con Alberto Peña Chavarino, psicólogo, licenciado en ADE, y no sé qué otras cosas. Alberto, te presento yo, pero sobre todo preséntate tú. Yo conocí a Alberto porque estudié en su escuela, Autognosis, hace varios años y ahora soy profesora allí. Tienes una escuela de autoconocimiento y hasta que has llegado hasta aquí has dado varias vueltas, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Pues mira, yo estudié Administración de Empresas y empecé a trabajar en Accenture, en consultoría de recursos humanos, y ahí me empezó a interesar el tema de la personalidad. Así que empecé a hacer formaciones pues, de eneagrama, del estudio de la personalidad, pues el Big Five, los temperamentos, y me gustó que me puse a estudiar psicología. Y luego psicología, y luego hice el máster de Psicología General Sanitaria, y me puse por mi cuenta a montarme mi propio centro, mi propia escuela, y me centro fundamentalmente en el estudio de la personalidad. En ayudar a la gente a conocerse, a los individuos, a las empresas, a los equipos directivos, para que se conozcan entre sí. Porque ¿para qué sirve el autoconocimiento? Ay, ¿para qué sirve? Yo creo que para seguir tropezándote como te tropiezas, pero hacerlo menos veces y una vez que te has tropezado, levantarte antes. Bien, bueno, así en resumen, ahora ya... Sí, porque dices, esto te va a cambiar, te cambia radicalmente. Pues hombre, yo creo que conocerte, como decía Sócrates, una vida que no reflexionada, pues no merece la pena ser vivida. En el sentido de que al final, pues si no te das cuenta de lo que te pasa, caes en siempre lo mismo. Ahora, la paradoja es que vas a seguir cayendo en tus patrones, pero caes menos si te levantas antes, así que merece la pena. Y por lo menos también te aceptas como eres y ya no tienes esa sensación de malestar contigo mismo, de ¿por qué me pasa esto? El más de lo mismo. Bueno, pues ya sabes cómo eres y puedes aprender a navegar mejor tu barco. Eso es fundamental, ¿no? Y muchas veces la pregunta de aceptarnos o cambiar. A mí me gusta mucho el formato que tú tienes porque es esa primera parte de entenderse para después aceptarse, que es mediante el eneagrama y la morfopsicología en la escuela, y luego esa segunda parte que es más pues transformarse, ¿no? No cambiar mediante, bueno, yo sé que tú utilizas mucho la terapia breve estratégica, que ya te preguntaré, y yo sé que en la escuela se utiliza también la filosofía, ¿no? En este caso el estoicismo, y que tú utilizas mucho la terapia breve estratégica, ¿no? Entonces es el entenderse, aceptarse y después transformar. Sin entenderse uno no se puede transformar. Y luego hay muchas partes de nosotros que no podemos cambiar. Entonces yo creo que el autoconocimiento es fundamental. La psicología de la personalidad me parece imprescindible, porque al final la personalidad son las estrategias que nosotros utilizamos para afrontar el mundo. Es algo que aprendemos de pequeños y que luego se queda como un patrón, pero que cuanto más rígido sea ese patrón, más dificultades vamos a tener en la vida, porque las situaciones son diferentes. Sin embargo, si tenemos un patrón sobre el que volver, pero con flexibilidad e incorporando nuevas estrategias de afrontamiento, yo creo que ese sería el objetivo. Entonces, Alberto, si quieres, empezamos con cada uno de los bloques. El eneagrama está muy de moda. Y luego, bueno, pues hay mucha gente que está como muy enganchada, ¿no? De hecho, en la escuela cada vez tenemos más gente y luego hay una parte también de detractores. Yo te diría que para todos los públicos, ¿qué es el eneagrama y para qué te sirve? Bueno, el eneagrama podemos verlo de dos maneras.
Una como un sistema de tipificación de la personalidad y como un mapa de resolución de problemas humanos. Entonces el eneagrama, como es el símbolo, es un grafismo de 9 puntas que tiene unas líneas interconectadas y realmente explica cómo es el comportamiento humano. Entonces esto te sirve por un lado para conocerte, entenderte como tú eres, entender a los demás, cuáles son pues, los patrones cognitivos, emocionales y conductuales que son más habituales en ti, más preponderantes, y luego también eso te sirve a la hora de entender estratégicamente qué es lo que puedes hacer para efectuar cambios en ti, o por ejemplo, si tú eres un terapeuta, eres un psicólogo, saber cuál tiene que ser el plan de terapéutico del individuo con el que estás trabajando. Es decir, el eneagrama te muestra tanto cómo es tu personalidad, como las tendencias que tienes que adquirir para compensar los aspectos negativos y que salga lo positivo. Entonces, por eso se puede convertir en una buena herramienta de resolución de problemas, de pensamiento estratégico, para saber cómo orientar a nuestro paciente de la mejor manera. Es decir, bueno, pues llega un individuo pues, que es un 6, pues ya sabes que le tienes que llevar hacia el 3, le tienes que llevar hacia el 9. Es decir, un individuo que es ansioso, pues le tienes que llevar a que coja motivación, a que consiga resultados que le vayan dando seguridad y luego también ayudarles a llevar un estilo de vida más equilibrado para que no caiga en tanto estrés y tanta inestabilidad. Entonces, bueno, pues eso, que a lo mejor uno lo puede aprender de una manera natural por su propia experiencia terapéutica, pues el eneagrama es como que te dice, mira, directamente este es el diagnóstico y el tratamiento va por aquí. Así que lo que hace es acelerar enormemente los procesos de diagnóstico y de tratamiento psicoterapéuticos. Para mí, como sabes, es como una dimensión transversal, ¿no? Y luego cada problema tiene una serie de niveles. Está el síntoma, está lo conductual, lo cognitivo, lo emocional, lo relacional, lo fisiológico. Y la personalidad para mí es ese eje transversal que, bueno, pues que nos hace predecibles por una parte, pero también a veces nos rigidifica, ¿no? En ese sentido, la gran pregunta de aceptarse o cambiar. A mí lo que me gusta del eneagrama, aparte de otras muchas cosas, es que realmente lo que hace es, vale, pues tú te tienes que compensar, ¿no? Con tus flechas, con estrategias alternativas, pero también lo que me gusta mucho, como buena 3, que soy yo, me gusta mucho también que todo tiene su luz y su sombra. Entonces, un tipo de personalidad no es buena ni mala, sino según cómo la utilices. Y la misma dimensión puede ser adaptativa o desadaptativa. Por ejemplo, ser perfeccionista, pues si eres muy perfeccionista puedes volverte TOC, pero si eres perfeccionista en equilibrio, pues puedes ser una persona que se desarrolle, que avance y que le gusten las cosas bien hechas. Y esto es lo que a mí me gusta del eneagrama, ¿no? Aparte de que sea un mapa, es que cada uno, independientemente de cómo sea, no tenga que ser como el otro, sino que se acepte tal y como es y sepa sacar su luz. Efectivamente. Bueno, a ver, yo hace años yo estaba más enfocado en el cambiar. Y estaba más enfocado en cambiarme y en mejorarme. Creo que no sé si es por la crisis de los 40. Es por la crisis de los 40, ¿verdad? Vamos. Yo soy experta en aceptación y compromiso. Exacto. Desde que estoy en la crisis de los 40. Todos los que estamos en la crisis de los 40, creo que ahora prefiero enfocarme en aceptarme. En aceptar lo bueno y lo malo, lo que uno es. A ver, Carl Rogers decía una frase muy bonita. Carl Rogers decía que la paradoja es que cuanto más me acepto a mí mismo, entonces cuando empiezo a cambiar. Entonces, creo que ahora empiezo a entender lo que decía Carl Rogers. Que cuanto más te aceptas, pero una aceptación de verdad, o sea, no una aceptación naif, una aceptación ingenua, sino de una profunda comprensión de cómo eres, de cuáles son tus luces, tus sombras. Y esa aceptación profunda, consciente, pues te ayuda a decir, bueno, mira, voy a dejarme un poco en paz. Sí. Voy a dejarme en paz, voy a centrarme en qué cosas me tengo que enfocar fundamentales y el resto, pues bueno, voy a ir a favor de la corriente en vez de estar remando constantemente en contra de mí. Y eso pues te da una visión pues más sabia, más estoica, más tranquila, más relajada. A ver, cuando me decías antes que también en mi escuela introduzco meto también la filosofía, en especial el estoicismo, bueno, el epicureísmo y
y todos los ismos, ¿no? El escepticismo y el cinismo, es por un motivo, porque la filosofía griega, al igual que el taoísmo, uno de sus fundamentos es que la clave para ser feliz es vivir de acuerdo a la naturaleza. O sea, que los antiguos filósofos y sabios orientales nos decían que la clave es entender cómo es la naturaleza y fluir con ella. Claro, si esto se lo llevas al autoconocimiento, a la personalidad, pues la frase sería, si quieres aprender a ser feliz, tienes que aprender a vivir de acuerdo a la naturaleza de tu tipo de personalidad. Eso es. Y eso es fundamental porque la gente se empeña constantemente en cambiarse, y yo creo que los grandes cambios que yo he visto en terapia es cuando una persona acepta que hay ciertas cosas que no van a cambiar y que lo que pasa es que a lo mejor sirven y tú no te estabas dando cuenta de para qué, pero si estás haciendo algo constantemente es que te ha servido en algún momento y que en muchas ocasiones te sirve. Ahora la cuestión es entenderlo y eso es, fluir con ello, ¿no? Conocer tu barco y remarlo bien. Sí, cuando estás en consulta, pues a muchos consultantes y pacientes les tienes que ayudar a aceptar que son tontos y gilipollas. Claro, y que por eso tienes lo que le ha pasado. Y eso se y, lo tío, dices te ha tú pasado así, esto porque eres bobo, eres tonto o eres imbécil. Entonces por eso te ha pasado eso. Eso tú se lo dices. Obviamente, claro. ¿Para qué? Para despersonalizarse también de sí mismos, para decirle, oye, macho, pero tú no te has dado cuenta de las tonterías que estás haciendo, macho, pues por eso te está yendo mal. Mira, decía Forrest Gump, es tonto el que hace tonterías, pues ya está. Entonces, vamos a ver si nos damos cuenta de las bobadas que estás haciendo, que yo también las he hecho, que las hemos hecho todo el mundo, y vamos a dejar de hacerlo. Y vas a empezar a verte de otra manera. Los grandes problemas que tenemos de autoestima tienen que ver con eso, ¿no? La diferencia entre lo que yo creo que tengo que ser y lo que yo realmente soy. Pero es verdad que el tema de la confrontación en terapia es bastante... Parece que tú eres diferente en ese sentido porque los psicólogos somos muy políticamente correctos y tú ahí confrontas. Yo no soy políticamente correcto. Claro, yo me enfadé contigo cuando era alumna, ¿no? Que me confrontaste y no sé, no me acuerdo qué me dijiste, pero eran verdades, ¿no? Y me enfadé mucho. Y es verdad que a veces hay gente en la escuela que se enfada, pero a mí eso me ayudó... En todos los cursos pierdo alumnos. Claro. A mí eso me ayudó también a reaccionar. Lo tengo aceptado. Sí. Pierdo un 2% de alumnos. Bueno, unos 4 al año. 4 o 5 al año. Porque se ofenden y tal. No, pero al final es eso, ¿no? O sea, mientras desde donde se haga es pues para ayudar a la persona, el poder de la confrontación y no tanto esta parte del psicólogo como complaciente, ¿no? Que tenemos que estar pues como a veces incluso parece que nos da miedo, ¿no? Y efectivamente. Y en ese sentido no es una cuestión de limitar a nadie, ¿no? Que es una cuestión de que si uno es realista con lo que tiene en este momento, pues tiene muchas más posibilidades en realidad. A ver, yo es que cuando me pongo en ese modo confrontativo, yo lo veo desde una perspectiva estratégica. O sea, mi objetivo es dar un impacto emocional correctivo, que al individuo le remueva. Es verdad que yo utilizo ahí, sale mi parte un poco más macarra, mi lado más, pues eso, barrio bajero. Pero bueno, yo creo que todos los recursos que tenemos cada uno los podemos aplicar también en nuestro estilo terapéutico. Y es verdad que hay personas que se ofenden por la forma en la que les trato, pero a ver, yo lo hago primero desde un profundo respeto. Dice, bueno, pero me estás insultando. Sí, te insulto, pero con respeto. ¿Por qué? Porque estoy insultando a ese personaje que no eres tú. O sea, estoy llamándote a conciencia de eso que estás haciendo que no te viene bien. Pero yo por ti, por tu esencia, por quién eres tú, Ana Millán, como persona, te tengo un profundo respeto y por eso estoy aquí contigo. Y estoy contigo aquí para dedicarme en cuerpo y alma a ti a que solucionemos el problema. Y no te lo digo tampoco desde la soberbia de que yo me sienta superior a ti. Tampoco tengo ese objetivo de ponerme por encima tuyo, porque es que te puedo contar yo también todas las cosas que he hecho mal y que seguiré haciendo. Entonces, pero mi objetivo aquí es ser un espejo de la realidad. Claro. Porque además ya lo decía Philip Zimbardo en su libro El efecto Lucifer, que Philip Zimbardo, el famoso psicólogo social que hizo lo de las pruebas de la Universidad de Stanford, que convirtió a un grupo de alumnos en... El de los presos. De los presos, sí. Uno los convirtió en los capos y los presidiarios y otros los capos. Sí. Y vio cómo gente buena se convertía en mala. Y bueno, después de todo aquel proceso, llegó a una conclusión, que realmente si un individuo quiere volverse buena persona, la paradoja no... O sea, aquí lo paradójico no es que tú tengas que pensar, voy a convertirme en bueno, no. Philip Zimbardo, después de haber estudiado la maldad durante años, dijo, mira,
si tú quieres convertirte en buena persona, tienes que darte cuenta hasta qué punto de hijo de puta puedes llegar a ser. Absolutamente. O sea, además también lo decía Jung, la clave es conocer la sombra. Si no conoces tu sombra y no la integras, no va a haber cambio. Es imposible que saques tu luz. Lo otro es ego, ¿no? Lo que tú dices que muchas veces cuando conocemos el eneagrama lo que vemos, bueno, y cuando uno lleva tiempo conociendo gente, ¿no? Lo que ve es, a veces sale la persona, a veces sale el personaje. Y el personaje además se nota con ese esfuerzo, ¿no? Y se nota con ese querer de alguna manera, pues eso, responder porque piensa que eso es una supervivencia psicológica, no es que uno quiera ser como es, sino que uno realmente ha ido como, bueno, pues ha ido viendo la vida de una manera, ¿no? Yo lo veo como un papel cebolla, uno de pequeño y de adolescente se ha hecho como una especie de esquema mental de cómo es el mundo y cómo tiene que ser para encajar y para ser aceptado, y entonces con ese papel cebolla, que es un esquema individual y particular, en vez de ver la realidad tal y como es, la planta delante de la realidad, y lo que pasa con eso es que actúa como si tuviese que sobrevivir en ese contexto. Entonces, si uno se da cuenta de que la realidad es mucho más allá de lo que yo veo, es cuando puede ser libre, pero que si no te das cuenta, y luego la segunda parte sería entrenarlo, ¿no? Exponerte a los miedos. Al final, el eneagrama también no solamente habla de tipos de personalidad y de repertorio de conductas, pero una cosa que tú siempre dices es lo que hay que ver es a qué miedo está respondiendo cada uno, ¿no? Es decir, muchas veces no hacemos las cosas por conseguir un objetivo o sentirnos de una manera en positivo, sino por evitar sentirnos, pues por evitar sentirnos inválidos, ¿no? Como los de la era del valor, o por evitar sentirnos inseguros, o por evitar, pues eso, sentirnos vulnerables. Entonces, eso no es ser libre en ese sentido. Y bueno, y otra cosa que a mí me gusta mucho del eneagrama, Alberto, es que tú puedes entender también a los demás. A veces los demás, si no solo a una pareja, sino a un equipo, que tú trabajas también ahora mucho con pues eso, con equipos, con liderazgo, si tú entiendes qué es lo que necesita el otro y qué es lo que le pasa al otro, entonces ¿cuándo te puedes relacionar con él? Porque si no, entras en un bucle infinito. Entonces, el hecho de conocer el eneagrama y la personalidad del otro, incluso sin conocer el eneagrama, ¿no? Preguntarle al otro, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? Que muchas veces uno no lo sabe, pero que sería mucho más fácil relacionarnos así que simplemente desde nuestras neuras, ¿no? Pues sí, ya lo dijo Corman, que la clave es comprender y no juzgar. Claro, cuando tú entiendes mejor cómo es tu paciente, cómo es tu consultante, cómo son los miembros de un equipo, cómo son tus compañeros de trabajo, cuando entiendes mejor a las personas, pues te da una profunda sensación de aceptación y de comprensión y de empatía y de compasión. Entonces ya no te enfadas. O sea, a mí lo que me ha servido también entender las personalidades es que te dejas de enfadar por el comportamiento extraño que ves en el otro. Y entonces entiendes lo que decía Jesús de, bueno, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Al igual que me tendría que pedir perdón yo por lo que no sé lo que hago. Entonces, bueno, pues cada vez que ves a alguien que se comporta de una forma que extraña o que va como en contra de tus intereses, pues dices, bueno, pues que le está funcionando según su patrón. Y dices, no es que sea un individuo malo, sino que, bueno, que es así. Así que la mayor parte de la gente tampoco es que seamos buenos o malos, es que tenemos eso, ¿no? Nos vamos al lado oscuro o al lado de la luz indistintamente, dependiendo de momentos. Entonces, bueno, pues mira, se ha ido a su lado oscuro, pues ya está, ya volverá al lado luminoso. Entonces te da esa sensación de profunda comprensión. Y eso es lo que yo intento enseñar y explicar a los directivos de empresas para que entiendan mejor a sus empleados y les comprendan mejor, y luego entre ellos hacer estas dinámicas de equipo para que se entiendan entre ellos. Al final es hacer como una especie de alcohólicos anónimos pero con altos ejecutivos. Que al final todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Por mucho que seas un alto ejecutivo, pues en el trabajo salen nuestras neuras como y además como es curioso como individuos, ¿no? De 50, 60 años ya con una trayectoria larga empresarial, tipos que, oye, hombres y mujeres que tienen unos salarios altísimos y unas responsabilidades enormes,
¿cómo puedes verles que están en un grupo donde se meten casi como si fuera un grupo de alcohólicos anónimos donde todo el mundo cuenta su experiencia enneagrámica de comprensión de su personalidad y de lo que lo que ha sufrido, lo que le pasa, lo que le ocurre? Y es una cosa bonita, ¿no? Porque ves como luego la gente saca su humanidad, hace esa demostración de vulnerabilidad y eso al final es fuerza, ¿no? Porque como dijo, no me acuerdo cómo se llama este psicólogo, que le vi en un vídeo que me gustó mucho, dice, mostrar vulnerabilidad es importante porque solamente en la vulnerabilidad hay crecimiento. Y ponía el ejemplo de un árbol. En el tronco, en lo duro, no hay crecimiento. ¿Dónde brotan las hojas? ¿Dónde se brota? Pues en lo que es verde, en lo que es suave, en lo que es vulnerable, en lo que es débil. Ahí es donde crece la planta. Justo. Entonces, este ejemplo, a la hora de trabajar con ejecutivos o con deportistas de élite o con equipos de fútbol o equipos de olímpicos, pues entre ellos, ayudarles a mostrar esa vulnerabilidad es una forma de decirles, mira, es que esto va a ser bueno porque nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo? Pues si tú entiendes el otro, por qué tú reaccionas de esa forma, porque tú sufres, porque tú lo pasas mal, porque tú tienes esta ambición o porque tú tienes este miedo, pues el otro va a poder empatizar y vamos a poder crecer juntos. Es que si no, no va a ser posible. Eso es. Aquí avanzar. Y luego pasa una cosa también, Alberto, a veces, o por lo menos a mí hubo una época en la que me pasó y creo que a la gente también le pasa, la de obsesionarse con el eneatipo, ¿no? Es decir, sí, como yo soy así ya, ahora veo, todo lo miro por esas gafas y por esa lupa y entonces como soy un eneatipo u otro, pues siempre me tienen que pasar estas cosas y encajarme, ¿no? ¿Eso cómo lo manejamos? Bueno, es que yo tampoco me obsesiono, o sea, es verdad que en su momento me obsesioné bastante, es verdad. Yo creo que todo el mundo, efectivamente, la primera fase que tiene de conocer su tipo de personalidad, su eneatipo, empieza con esa obsesión de yo soy así, fíjate, tal. A ver, yo creo que el proceso es primero identificarte para luego con el tiempo volver a desidentificarte. O sea, yo al final, bueno, la gente me dice, Alberto, pero tú ¿por qué dices que eres un 6? Bueno, yo utilizo el verbo ser y digo que soy un 6 como que digo que soy calvo, ¿sabes? Es así. ¿Eso me preocupa? Pues en su momento me preocupaba. Luego ya no. O sea, ya lo tengo aceptado y lo veo como parte de mi naturaleza y no eso me afecta a mi autoestima ni me afecta a mi toma de decisiones en la vida. O sea, que dices, bueno, pues ser 6 es como una miopía que tú tienes, unas gafas que te pones a través de que ves la realidad, que te trae cosas buenas y cosas pues no tan buenas, pero en su conjunto eres así. O sea, que es algo neutro. Entonces, llega un punto en el que a mí yo no tengo ninguna preferencia por ningún eneatipo. Al final lo que le digo a los alumnos es, mira, a mí lo que me interesa es tu calidad humana. Claro. Me interesa pues eso, tus intereses, tu inteligencia, tu bondad, otros valores que no son de tu eneatipo. Tu eneatipo pues, me va a explicar cómo piensas, cómo reaccionas, cuáles son las tendencias habituales que tienes de conducta, pero ser buena o mala persona, ser inteligente o no, ser una persona consciente o no, eso va a depender de tu calidad humana. Eso es, no es el cómo, sino el qué, ¿no? No es la forma, sino el fondo. Si el fondo es bueno, la forma puede ser de muchas maneras, pero al final la cuestión es sacar, ¿no? Como la parábola de los talentos que cuentas tú. Y el tema de la morfopsicología, porque obviamente hay muchos escépticos también en este sentido, ¿de qué va? ¿Qué es la morfopsicología? Así para dummies. Pues mira, la morfopsicología es la grafología de la cara. Es la grafología del rostro. De hecho, muchos morfopsicólogos que se han puesto a estudiar el rostro, vienen de la grafología, del mundo grafológico. Yo empecé a estudiar grafología y ya en un momento que escuché lo de la morfopsicología me fui directamente. Y empecé con un morfopsicólogo que se llama Julián Gabarre, que es famoso, que es en Barcelona. Y que está en Barcelona este hombre, ya está un poco mayor. Y claro, lo mismo, pues que empezaron con grafología y luego dijeron, pues es que en la cara lo puedes ver directamente, ya no hace falta que veas la letra. Entonces, a ver, los escépticos de la morfopsicología, sí hay algunos que dicen, no, eso no es científico y tal. Bueno, pues sí que ya hay muchos estudios científicos de cómo diferentes formas de la cara están relacionadas con tendencias psicológicas. Por ejemplo, una cosa que ya se ha estudiado es que los grados de inclinación de la frente muestran el nivel de impulsividad. Hay aerodinamismo mental, velocidad de procesamiento de la información, que eso puede llevar a personas que tienen la frente muy inclinada a ser muy impulsivos, y personas que tienen la frente más enderezada, como más vertical, son individuos más reflexivos. Eso está estudiado. Por ejemplo, también
el que tenemos una asimetría facial, el lado izquierdo y el lado derecho. También está demostrado que tenemos 2 cerebros y que cada cerebro controla una parte diferente de la cara, del cuerpo. Y que esos 2 cerebros, aunque están unidos por el cuerpo calloso, tienen una cierta independencia. Entonces, como que también las personas tenemos como una doble personalidad temperamental, y eso se muestra también en la morfología, que todo el mundo, la cara izquierda y la cara derecha, es un pelín diferente, tenemos asimetrías. Entonces muestra también esa iba a decir bisexualidad, también. Todas las partes, ¿no? Al sí, final las personas tenemos muchas partes. Esa bipolaridad que tenemos de tener como 2 cerebros, 2 personalidades también, que a veces van en armonía y otras veces chocan entre sí. Entonces, bueno, pues que ya hay muchos estudios que demuestran aspectos de cómo la cara muestra la personalidad, pero sobre todo al final esto es una cuestión de experiencia, es una evidencia. O sea, tú cuando ya tienes yo llevo con la morfopsicología, creo que ya casi 12 años, 11 o 12. Y no, 12, este año va a ser 12 porque la conocí con 30, ya lo voy a cumplir 42 este año, así que... Una cosa es la evidencia científica, ¿no? Que son los estudios con el método científico, y la otra es la evidencia empírica, que es la que te da la experiencia. Y yo creo que hay que fiarse un poco de las dos e ir contrastando con lo que tú estás viendo. Vamos, cuando yo la morfopsicología es una herramienta que te ayuda a captar la atención. También lo utilizo con un enfoque estratégico. ¿Por qué? Porque cuando empiezo yo las sesiones de consulta con alguien, sobre todo que no me conoce, si en vez de cogerle y decirle, venga, cuéntame tu vida, le digo, mira, no me hace falta que me cuentes nada. Te voy a explicar tú cómo eres. Y le empiezo a decir, tú eres así, pam, 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 pam. Eso produce un efecto estratégico, un efecto de choque bestial. Porque el individuo dice, pero ¿cómo es posible que me estés diciendo estas cosas si no he hablado y no me conoces de nada? Entonces ya te ganas ya le das un impacto. Es ya una se abren y dicen, pues ya lo sabe todo, mejor que se lo cuente, ¿no? Claro, entonces te ganas autoridad, ganas respeto, vas directamente al grano. Y por ejemplo eso, a la hora de, por ejemplo, ir a empresas y ofrecer servicios de coaching, terapia o formación, pues la verdad es que siempre te contratan. Vale, y entonces si el director general te dice, yo no creo en eso, bueno, a ver, me enseña unas fotos de su mujer. Entonces le cojo, me enseña las fotos de su mujer, le digo, mira, a usted le pasa esto y esto y esto con ella. Y se quedan diciendo, hostia, ¿cómo sabes eso? Bueno, pues porque es obvio. Su mujer es así, 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 y usted es así, así, así. Entonces se quedan diciendo, claro, a mí este tipo ha podido aprender algo de mí, pero ¿qué cojones sabe de mi mujer? Entonces, claro, utiliza esa estrategia y se quedan todos rayadísimos y dicen, oye, pues va a ser interesante que metamos esto para conocernos entre el equipo directivo. Y aparte de eso, del autoconocimiento, Alberto, eso, la parte... No sé hasta qué punto, bueno, en la empresa o ya más en el desarrollo como personal, ¿no? La parte de la filosofía nos sirve como terapia. De hecho, el estoicismo es la base de la psicoterapia cognitivo-conductual, que cada vez que hacemos una teoría nueva parece que alguien ha inventado la rueda y no es así, es una evolución de otras cosas. Y entonces, bueno, pues para ti el estoicismo, bueno, primero de todo preguntarte así, para quien no lo conozca, que nos hagas un resumen de los principios, los mandamientos estoicos, la filosofía. Yo me sé de memoria los 2 primeros, que me parecen, bueno, a mí siempre me han ayudado mucho, ¿no? El amor fati. Bueno, el primero es memento mori. Memento mori, que es recuerda que vas a morir. Si tú no tienes conciencia de la muerte, no puedes tener conciencia de la vida. Si tú no te das cuenta de que tu existencia va a ser finita, no te pones las pilas. Y si a veces pasa en gente que vive una pérdida cercana y entonces como que de repente se despierta, ¿no? Y se empieza a dar cuenta y a valorar y a de verdad ser consciente del tiempo y de lo que tenemos que hacer con él. Me hicieron una vez una pregunta, que es que si yo supiese que voy a morir dentro de 6 meses, ¿qué haría? ¿No? Y me quedé como un poco en shock, tenía como muy poco tiempo para responder, les dije algo así como, pues prepararía mi funeral para que no fuese una cosa súper triste y para que la gente, bueno, pues intentara entender qué es lo que es la muerte, que no es ningún drama, es otra parte más de la vida y además llega, nos pongamos como nos pongamos, y luego durante ese tiempo le agradecería a la gente lo que ha hecho por mí, lo que me ha aportado y les ayudaría a prepararse para la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte,
lo viví bueno, ya lo sabes, de mi padre cuando era pequeña, y eso me ha hecho muy consciente de que no quiero perder el tiempo. Eso es el memento mori, ¿no? El recordar que vas a morir. Ese es un principio del estoicismo, sí. Y luego el segundo, hay hasta 10, yo no sé si te lo sabes de memoria, pero bueno, los debatiremos. Luego es el amor fati, que es el amor al hecho, ¿no? O sea, que lo que pasa, si tú te peleas con él, pues lo que haces es perder tiempo para darte cuenta de qué es lo que hay y cuáles son las cartas que yo tengo en este momento para jugarlas. Si tú te peleas con las cartas que te han salido, pues pierdes muchísimo tiempo para pensar en la estrategia, para jugarlas. Absolutamente. ¿Y qué más? ¿Cuáles son el resto de principios que no me acuerdo de ellos? A ver, fundamentalmente los griegos, el legado que nos dejaron fue esa reflexión de que se dieron cuenta de que nuestra forma de percibir la realidad no es la realidad. Ya está, empezaron a decir, oye, mira, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que haya personas que vivan una vida plena y otras no? Pues su forma de percibir el mundo. El sistema de valores y creencias con los cuales filtran su visión de la realidad. Entonces, al final, una persona feliz, una persona exitosa, una persona, exitosa desde la dignidad humana, una persona eficaz, una persona que vive una vida plena, es una persona que tiene una visión adaptada a cómo funcionan los principios que gobiernan la naturaleza. ¿No? Tiene una visión, diríamos, más objetiva, pero como más una visión más en la realidad. Luego también los griegos descubrieron que, claro, que también la percepción de la realidad se puede utilizar como una herramienta terapéutica. Por ejemplo, para mitigar el sufrimiento. Y los griegos diferencian, por ejemplo, el dolor del sufrimiento. Tú, por ejemplo, tienes un dolor de espalda y eso pues es un dolor que no lo puedes evitar. Otra cosa es sufrir. Sufrir es pensar angustiosamente qué pasará de mí, qué ocurrirá en el futuro, a dónde iremos, si esto se complica. Entonces, los griegos decían que si bien el dolor no se puede mitigar, porque además en aquella época no había medicinas. Entonces, si el dolor se tiene que sufrir, o sea, se tiene que vivir, pues se tiene que vivir, pero que no vamos a añadir con nuestro pensamiento más sufrimiento. Entonces, por ejemplo, para los antiguos griegos no había ninguna diferencia entre ser un filósofo y ser un psicólogo. Era lo mismo. Bueno, es que viene de la psicología. Claro. Todo filósofo era un terapeuta del alma. Entonces, como que no se entendía que tú seas psicólogo. O sea, es como si hoy viniera Sócrates aquí, diría, a ver, pero todos los filósofos todos los psicólogos que hay en las escuelas de psicología, pero ¿por qué no están también en filosofía? Bueno, porque cambian las tendencias, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Claro. El psicólogo ahora, la gente se obsesiona mucho, por ejemplo, en mi escuela, ¿no? De psicólogos que se están habilitando, se obsesiona mucho con, vale, pero ¿cómo se trabaja esto? ¿Pero qué técnicas? Digo, no, es que técnicas hay, pero las técnicas, lo importante es que respondan a una teoría. Lo importante es que respondan a una filosofía y a un para qué. ¿Tú para qué vas a utilizar esta técnica? Para que la persona consiga qué, ¿no? Y al final la filosofía es la base de todo eso. De hecho, la Universidad de Psicología estaba en la Facultad de Filosofía hasta que ya empezó donde nunca se tenía que haber ido. Claro, de hecho la filosofía está desapareciendo y hay un interés creciente en la psicología. Desde mi punto de vista es lo mismo, pero a lo mejor con un lenguaje más adaptado. Pero bueno, es verdad que como todo se puede desvirtuar por un sitio y por otro, ¿no? Y el epicureísmo, porque hay mucha gente que parece como que son dos corrientes, estoicismo versus epicureísmo. Yo creo que no es así. Es decir, los principios estoicos son muchos, pero es eso, ver las cosas tal y como son y luego... Sí, también la dicotomía del control. El tener conciencia de qué cosas están bajo tu control y cuáles no, para dejar de obsesionarte con aquellas cosas que se te escapan de tu control. Es otro principio estoico. Bueno, hay muchos. Ahora, la diferencia entre el estoicismo y el epicureísmo. Pues a ver, los epicuros, o sea, Epicuro fue un filósofo muy humanista y muy social. Seguro que era muy social, porque le encantaba estar con gente. Y de hecho, su escuela era el jardín. Entonces, básicamente lo que él decía era que oye, que ya que vamos a vivir esta vida, vamos a vivirla bien, vamos a ser felices.
pero no vamos a disfrutar de los momentos, vamos a brindar, vamos a santificar las fiestas y los momentos en los que estemos, pero disfrutar con equilibrio, o sea, sin llegar a los extremos. No hace falta que nos emborrachemos y perdamos aquí la conciencia. No hay que llegar tampoco a todos los extremos. Es decir, hay que disfrutar de las cosas que realmente te dan felicidad en la vida. Los pequeños momentos. Para él era importantísimo la amistad, el compartir. De ahí Horacio sacó la frase del carpe diem, el aprovecha el momento. O sea, la filosofía epicúrea se podría centrar en la palabra carpe diem. Disfruta el momento, aprovecha el... Que es el correlato del memento mori, ¿no? O sea, aprovecha el momento, claro, porque vas a morir y porque además no hay ninguna otra cosa que no sea esto, ¿no? Si es que al final el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo son 4 filosofías que tienen que estar unidas. Porque el escepticismo te ayuda a poner en duda los dogmas. El cinismo te ayuda a no tomarte de forma tan personal, no tomarte tan en serio ni a ti ni a los demás. Por eso yo cuando me pongo un poco así insultor me pongo cínico. Es una estrategia cínica. Pero que también tiene la ayuda, el cinismo, la imagen que tenemos del cinismo fue lo que hizo Diógenes cuando se le acercó a Alejandro Magno. No, a lo mejor esto no es verdad, pero bueno, la historia cuenta de que el Diógenes el cínico, también llamado el perro, pues estaba en las calles de Atenas viviendo pues con lo mínimo necesario y echaba en cara a los demás que él era el hombre más rico del mundo porque no necesitaba nada, mientras que todos los demás estaban obsesionados con la fama, la riqueza y tal, y él vivía pues en la calle con sus cosas y estaba feliz, ¿no? Entonces pues parece ser que llegó un día el gran Alejandro Magno, el gran conquistador, y llegó a él y le dijo: ¿tú eres Diógenes? Y dice: sí. Y dice, bueno, sabiendo que era un filósofo tan importante, le dijo: mira, pídeme lo que quieras que te lo concederé. Y dijo Diógenes, mira, apártate un poquito por favor del medio que me estás quitando el sol. Tío, me está dando por culo que no necesito nada de ti. Al abajo, vete a conquistar lo que te dé la gana y a mí déjame en paz. Bueno, sí, aprender a uno vivir con lo que tiene, ¿no? Yo creo que en realidad esta sería una corriente que nos vendría muy bien ahora, porque ahora, no sé cómo, lo leía antes que no sé quién de los estoicos decía algo así como que cuando tenemos más cosas y la posibilidad de tener más cosas, sufrimos por lo que no podemos conseguir. Exacto. Porque ya no nos es suficiente con lo que tenemos, ¿no? Y porque, bueno, pues porque al final no valoramos ni lo que no tenemos, porque no lo tenemos, ni lo que tenemos porque no nos parece suficiente. Y yo creo que la sociedad está un poco así. La gente sufre un montón por lo que no puede ser, por lo que no puedo tener, por dónde no puedo vivir y por dónde no puedo llegar. Te voy a hacer un pequeño ejemplo rápido de dar 4 pastillas filosóficas a un N tipo 3, ¿vale? Vale. Venga, la persona tipo 3 es la persona que busca la excelencia, que le importa mucho el reconocimiento interno y externo, busca la calidad, la eficiencia, ya lo sabes, ¿verdad? Ya lo sé. Es una persona que quiere hacer las cosas muy bien y dar lo mejor de sí misma. Entonces es algo muy positivo porque son personas que buscan siempre la mejora continua, el ir al siguiente nivel, el avanzar, la mejora y el sentirse que son personas que ganan valor. Vale. Eso está muy bien, que sean así. Es maravilloso que un 3 sea un 3, que un 4 sea un 4, un 5 un 5. El problema, como todo, es cuando uno se obsesiona. El problema del 3 es que se puede obsesionar con el que dirán, con la reputación pública. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pienso yo de ellos? Entonces ahí en donde pueden entrar ahí los procesos egóticos del 3, de que se bloquea emocionalmente, de que intenta pues eso, solamente demostrar lo bueno y que no se vea lo malo. Bueno, este tipo de cosas, vale. Entonces 4 pastillas. A ver, dámelas, venga. Alberto. La primera, la cínica, ¿vale? Oye, macho, que no eres tan importante. Que en el fondo a nadie le importas. El reconocimiento cínico de que a nadie le importas es muy liberador. No, es que la gente mira ahora si hago mal el podcast y me miran tal. Mira, si después de ver el podcast, a los 2 minutos la gente ya va a estar, todos los que nos veáis, los que nos estáis viendo, después de ver este podcast que a lo mejor puede parecer súper interesante, pero en 2 minutos luego ya estáis pensando en vuestra vida. En medio minuto, cosas, porque viene el siguiente. Ya está. Entonces, la filosofía cínica de pensar de que no eres tan importante, de que a nadie le importas, pues es muy liberador.
Porque por un lado dices, bueno, entonces no importa nada, es un relativismo. No, sí, claro que importas como por tu dignidad humana. Claro que importas en el mundo y la huella que dejas en el mundo. Lo que no importa es tu ego. Claro. A tu ego De hecho, no le a la importa gente nadie. no le gustan los egos de nadie. Sí, bueno, no, es que es famoso y la gente le sigue. Bueno, pero sigue en su ego. Si tuvieras el famoso ese, la vida que tienes, a lo mejor no te daba tanta envidia. Porque no, cuando yo es que envidio a la gente. Bueno, si realmente la envidia verdadera tendría que ser, oye, ¿tú cambiarías tu vida por la suya completamente? No, entonces no le envidies tanto. Tú envidias cositas suyas, pero es que en la vida, si tú envidias a alguien, tienes que coger el pack entero. O sea, esto no vale, no cojo un poquito de ti, otro poquito de ti. No, no, no. Si tú envidias a alguien es para coger el pack entero. Si no, no le envidies. Sí, Entonces ya la gente, pues entonces ya no envidia tanto. Pues ves, aquí no estabas tan mal. Entonces, primero, la píldora cínica. No le importas tanto a la gente. No te preocupes que nadie se va a pensar en ti. La píldora escéptica. Oye, pon en duda esos pensamientos que tienes, ¿no? ¿Es importante tanto el reconocimiento, la excelencia? Bueno, ¿realmente la búsqueda de tu excelencia es la mejor manera de conseguirlo? O sea, poner un poco tanto en duda la importancia de tu deseo como de la forma en la que estás intentando satisfacerlo. Yo, por ejemplo, soy un 6 y busco seguridad. Y a veces me planteo, digo, para ver, ¿tan importante es la seguridad y la confianza? Si luego te das cuenta de que los seres humanos, pues oye, tenemos épocas que somos así, el 100% de fiabilidad y confianza, si no nos lo podemos dar nosotros a nosotros mismos, ¿cómo nos lo van a dar los demás? Pues, bueno, no está, es importante, pero tampoco es algo que puedas ponerlo como un único valor humano que exista. Y luego, mi forma de buscar la seguridad y la confianza la más adaptativa, lo voy a conseguir siendo, pues eso, frustrándome o siendo susceptible a que no. O sea, la filosofía escéptica te ayuda a revisar tu sistema de creencias limitantes y dejarte de dogmas. A no creerte a ti mismo, vamos, básicamente. ¿Ponerte en duda? Ponerte en duda. Claro. Porque es verdad que los miedos que tenemos son, en parte, pues a veces es necesario, pero no suficiente, ¿no? Es decir, o sea, quiero decir, si tú necesitas seguridad, ¿no? Yo necesito reconocimiento, pero es que solo con eso, o sea, si nos obsesionamos mucho con eso, al final pierdes de vista todo el resto de cosas. Entonces, si, bueno, lo acepto, pero no me obsesiono, probablemente... Entonces, no sé si es que sea mucho más feliz, pero por lo menos no voy a ser tan infeliz como dándole de comer al monstruo. Efectivamente. ¿Qué más píldoras que te Venga, faltan? me faltan 2 píldoras. La píldora estoica. Bueno, la píldora estoica sería el aceptar tu naturaleza, aceptar que eres un 6 o eres un 3, de que te pasa esto y esto y esto, y ahora toma cargatas en el asunto. Es decir, a ver, de esto que puedes controlar y que no puedes controlar. O sea, tú de tu 3ismo, de mi 6ismo, ¿qué cosas están bajo nuestro control de que podamos modificar y de que no? Oye, lo que no, pues yo no puedo modificar que mi tendencia a preocuparme constantemente. O de un 3, la tendencia a estar constantemente a tentar a ver evaluar cómo van los resultados en las diferentes áreas de vida. ¿Eso lo vas a poder cambiar? No, vale. Ahora, ¿de qué manera podemos eso canalizarlo de una forma más adaptativa para que actúes de una forma positiva de acuerdo a tu naturaleza? Es decir, ¿yo cómo puedo ser un individuo que mantenga, bueno, más que en vez de preocuparme, ocuparme y hacerlo de una forma prudente? Es decir, ¿cómo puedo aprender a pensar con prudencia en vez de estar con esa preocupación ansiosa constante? No, como un 3, en vez de estar con su excelentismo, de estar constantemente viendo cómo van las diferentes áreas de su vida, porque tiene que ir todo tal, a ver, ¿cómo puedo ir fluyendo para, por lo menos, conseguir unos mínimos en los que yo ya esté suficientemente satisfecho? Eso es. No hace falta hacerlo de 10, pero claro, menos de un 7 uno no se puede permitir. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Sacar en 5 asignaturas un 10, pero en otras 5 asignaturas sacar un 5? ¿O sacar más o menos notable en todo? Sacar las cosas adelante, ¿no? Luego ya el cómo, pues eso, cada uno tiene sus tendencias, pero si nos liamos mucho ahí, pues no las sacamos adelante, ¿no? Y por último, el epicureísmo. Oye, pues si los dioses eneagrámicos te han dado un eneatipo,
Disfrútalo. Claro, efectivamente, pues ya está. Sí. Disfruta lo bueno que tiene tu equipo. Sácale partido, Pues claro que sí, joder. efectivamente. Yo entonces, estoy contento de ser un 6. Pues sí, genial. Pues mi sentido del humor, mi forma de reírme de mí mismo, las cosas que tiene buenas un 6, de que ves la vida. O sea, yo soy capaz de estar de repente súper frustrado y rayado y apenado, a de repente reírme a carcajadas de mí mismo. Y diciendo, esto es una habilidad genial que Dios me ha dado. Claro. ¿No? El que tenga la posibilidad de en un momento poder cambiar mi mente y reírme. Y eso es algo una magia que tenemos los 6 por nuestra inteligencia asociativa. Entonces, oye, voy a disfrutar y celebrar que Dios me ha dado este enatipo, los dioses eniastoicos del Olimpo, ¿sabes? Que me han dado esto, pues dirá, oye, cuando vinimos todos, ¿no? Del otro mundo y nos trajeron para acá, pues ahora nos fueron sellando, venga, tú vas a ser un 3, tú un 6, tú un 5, pues bueno, has mirado todo eso, pues será por algo, ¿no? Claro. Así ya está, disfruta de ver lo que tienes. Pues muy bien, Alberto, me quedo con eso. Menos mal que no cuentas nada más ahí, que ya te estoy viendo. No, es una broma, pero es verdad que hay una cosa que me dijiste en su momento que yo me peleaba mucho contigo, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es ponerte en vergüenza, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es mi mayor miedo? Probablemente, ¿no? Pues eso, ponerme en vergüenza. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a sus miedos? Pues que se da cuenta de todo eso que me has dicho, que no son para tanto, que nadie se va a dar tanta cuenta, que haya gente incluso a las que le hace gracia, ¿no? Y que en realidad todo sigue igual, pero tú estás más tranquilo y más pues conectado contigo, ¿no? Yo cuando estoy con los 3, con ejecutivos 3, les digo, mira, la verdad es que viendo tu currículum, macho, ya puestos a comparar, creo que me superas en todo, menos en una cosa. ¿Cuál? Claro, se quedan como, ¿en qué? Digo, mira, tío, tienes más pelo que yo, eres más guapo que yo, eres más rico que yo, tienes mejor vida familiar que esa, todo mejor que yo. O sea, macho, te veo, me comparo a mí y digo, macho, me encantaría ser como tú, pero solamente hay una cosa en la que te supero. Y tengo una ventaja competitiva por encima tuyo. Se quedan diciendo, ¿cuál? Pues que yo tengo mucho menos miedo al ridículo que tú. Sí. Pero muchísimo menos. Porque sí. yo he hecho el ridículo tantas veces, han mancillado mi ego tantas veces, que ya no me preocupo tanto de hacer el ridículo o quedar en absurdo o fracasar, porque he fracasado, he quedado en ridículo. Se ha mancillado mi imagen, mi reputación y todo. Y al final he dicho, ¿y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Me han abandonado en mi vida. Me han hecho, o sea, yo he tenido situaciones ridículas de que me han echado de una sala de formación llamándome farsante. He vivido situaciones de estar hablando en público y trabarme. E incluso he llegado a situaciones, yo qué sé, cuando hacía teatro, de quedarme en blanco en medio de una obra de teatro. Pero yo te diría, Alberto, que eso lo hemos tenido todos. Lo que pasa es que hay gente que se lo niega o que no se quiere exponer, ¿no? Pero en realidad esto lo hemos tenido todos y lo seguiremos teniendo. Entonces, si te ríes de ti mismo, que yo creo que es una estrategia que yo también he aprendido mucho de ti y de los 6, si uno se ríe de sí mismo, pues se despreocupa un poco en ese sentido, y sobre todo que si uno tiene un objetivo y nunca vas a hacer todo siempre bien, si no lo intentas, de hecho había un estudio en su momento que era, ¿no?, como 2 grupos de niños que separaban pues por los que habían reforzado por los resultados y los que habían reforzado por como el esfuerzo, ¿no? Entonces les ponían una prueba que tenía como dificultad creciente y los que sacaban mejores puntuaciones eran los que habían sido reforzados por el esfuerzo, porque los que eran reforzados por los resultados, cuando empezaba a ponerse difícil, no contestaban. Claro. Entonces, a mayor número de intentos, en realidad, pues más probabilidades de éxito. Pues muy bien, efectivamente. ¿No? Así que nada, ahí tomo nota. Y ya lo último de todo, para la gente que no conozca qué es la terapia breve estratégica, eso, cuéntanos. Pues a ver, la terapia breve estratégica es cómo lograr conseguir que el individuo cambie viviendo una experiencia emocional correctiva. Es decir, un impacto emocional. Porque muchas veces con lógica no llegamos a que la gente cambie. Es muy difícil enamorar a alguien con la lógica. Aquí nos enamoramos por la emoción, por la locura, por lo que no es tan lógico.
Entonces, la terapia breve estratégica trabaja con esa parte analógica del cerebro, que es con la emoción, y entonces es como que el individuo tiene que vivir tiene que removerse internamente para que en la cabeza se pongan las ideas en otros sitios. Hacer un cambio de creencias a través de hacer un cambio de una vivencia experiencial, que el individuo cambie la percepción del entorno por el impacto que vive. Entonces se llama estratégica porque se intenta lograr con las mínimas acciones posibles dar el mayor impacto, yendo exactamente a donde el individuo más necesita que le demos. Eso sería, es decir, conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Bueno, no es el mínimo esfuerzo, pero es como concentrándonos en lo fundamental. Porque muchas veces también las terapias son muy largas y hay mucha gente que obviamente que no quiere ir a terapia porque no quiere pasarse toda la vida removiendo traumas, ¿no? Cada uno tiene su enfoque y en este sentido, sí, o sea, se basa en la conducta, pero en realidad atacando a la emoción. Y en pocas sesiones, por lo que tú dices, porque probablemente es bastante confrontativa, ¿no? Como tú. Pues sí, a ver, por ejemplo, terapias breves que ella se haya podido hacer. Yo, por ejemplo, he trabajado con individuos fóbicos, por ejemplo, con las fobias se trabaja. Hay varias técnicas en terapia breve. Por ejemplo, una vez trabajé con una chica que, bueno, pues que cogió miedo a coger cogió miedo a coger el metro. Uh-huh. Y entonces, pues ahí lo que haces es, la planteas pequeños desafíos que iban en situaciones emocionales. Por ejemplo, la dices que en vez de estar o sea, como tenía que ir obligatoriamente a coger el metro porque tenía que ir a trabajar, ella cogió el metro. Entonces la mandas a hacer tareas. Por ejemplo, una es, oye, vas a ponerte en modo investigadora del miedo de los demás en el metro, ¿no? Y le enseño el eneagrama. Bueno, pues mira, vas a empezar a jugar a ver qué eneatipos ves alrededor. O por su morfología me vas a hacer no sé qué. Entonces le mandas con un cuadernillo que se ponga a que te traiga un estudio de las personas que ha conocido el metro, que observe la gente del metro. ¿Y eso qué haces? Pues que poco a poco la persona va poniendo la atención, en vez de en su fobia, en algo externo. Y eso es un choque estratégico, porque claro, ya se va a dar cuenta, anda, pues fulano no sé qué, fulano es tal. Pues no, ya empieza poco a poco a cambiar y decir, oye, pues ya no tengo la sensación esa de estar tan pensando y obsesiva. Ahora me estoy como incluso divirtiendo en el metro viendo a la gente. O sea, he pasado de estar con el miedo del agobio, el metro, la gente, la agorafobia, a empezarme a divertir entendiendo y analizando a la gente. Bueno, es un pequeño cambio. Cambiar el foco de atención, ¿no? Yo creo que también últimamente con todo este auge del autoconocimiento y tal, nos miramos demasiado el ombligo y esa es la mitad de nuestros males, que claro, cuando uno se obsesiona constantemente con, pues eso, con cómo me ven los demás, con el miedo que yo tengo, con tal, lo que hace es pues como un foco, ¿no? Que la atención es como un foco, si esto está todo oscuro y yo pues si pongo el foco ahí, lo que veo es eso, pero claro, si lo pongo en todo, veo todo. Entonces eso también tiene que ver pues con el mindfulness. El mindfulness no es sentarse a meditar únicamente ni necesariamente, ¿no? Sino donde yo ponga la atención. Si pongo la atención en mí, en mi síntoma en específico, pues se acentúa, ¿no? De hecho, la intención paradójica también va un poco de esto. Cuanto yo más quiero dormir porque al día siguiente tengo muchas cosas que hacer, pues más nervioso voy a estar y menos voy a dormir, ¿no? Entonces, en esa intención paradójica, si yo le digo a la persona, pues es que hasta las 2 de la mañana no te puedes dormir, al final te entra sueño porque el cuerpo se relaja. Totalmente. Y deja de meterse presión, ¿no? Señora, muy bien. Lo ha aprendido bien, Alberto. Bueno. Una chica excelente. Has visto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que por mi parte, no sé si tú hay algo que no te haya preguntado, que quieras decir, que quieras, no sé, aportar, mensaje que quieras lanzar o alguna cosa que no hayamos tocado por ahí. Pues nada más que eso. Recordemos a Sócrates que una vida que no pasa un examen, pues no va a ser una vida plena. Yo creo que sí que es importante, sobre todo ahora que llega fin de año y empezamos el año nuevo. Oye, el invertir en conocerte, en conocer tu personalidad, pues hay que tomarlo una actividad como si tú te hicieras un chequeo médico. Oye, vamos a ver cómo está, ¿no? O hacerte la ITV del coche. Venga, vamos a hacer una reflexión, vamos a ver cómo eres.
Pero claro, no solamente es una reflexión así que te queda, no, vamos a utilizar un método para conocernos. Igual que si tú vas donde un médico te va a buscar un método, te va a hacer un análisis de sangre y va a utilizar un método para analizar tu estado de salud. Podemos utilizar un método para conocerte, para entender tú cómo eres, para entender qué te pasa, qué te sucede, para que identifiques dónde vienen tus miedos, lo que te obsesiona, lo que te mantiene tenso. Vamos a ver dónde están esos deseos, donde vamos a conseguir allí que te sientas satisfecho y pleno. Vamos a ver cuáles son tus capacidades, vamos a ver cuáles son esas cualidades, esos tipos de inteligencia donde lo podrías aplicar mejor. Vas a identificar también cuáles son tus puntos ciegos, esas cosas que no ves, cómo descarrilas, cómo cuando te pones nervioso y ansioso hacia dónde vas. Vamos a entender también las oscilaciones de tu personalidad, cómo cuando te expandes o te retraes, cuando tú de repente te sube el ego, cuando tu ego se queda muy bajito, ¿qué es lo que ocurre, no? Una expansión enorme del ego. ¡Wow! Ahora soy Shakira y soy un Ferrari, soy un Rolex. Y luego pasas a sentirte un Twingo y un Casio. Bueno, pues entender cómo nuestra personalidad, cómo nuestra autoestima, nuestra visión de la vida oscila, cambia, pues entender todo eso, entender también cómo nuestros diferentes instintos funcionan en las relaciones, en la familia y tal, pues todo eso te ayuda a tener una visión más sabia de ti. Y al final es aprender a saber cómo funciona el barco de tu vida para saber navegarlo mejor. O sea, ¿para qué te sirve el autoconocimiento? Para aprender a navegar tu propio barco. Autoconocimiento es escuela de autoguía. Sí. Ahora una autoescuela. Mira, autoescuela. Exacto, mira, ya tienes nuevo nombre. Pues sí. Bueno, ya para terminar, lo último, el tema de la expansión y la retracción, a mí me gusta siempre mucho, ¿no? Porque también en mindfulness dicen que, bueno, cuando algo te está pasando, no te lo creas porque algo malo te está pasando, no te lo creas porque se te va a pasar, y cuando algo bueno te está pasando, no te lo creas porque se te va a pasar. Entonces, por naturaleza del ser humano, tengamos la personalidad que tengamos, a veces estamos aquí, ¿no? Y a veces estamos aquí y estos son ciclos de años, de semanas, de días, y yo le digo a la gente, digo, bueno, pues sí, tú ahora me ves así, pero por ahí yo también he pasado, tú pasarás por aquí y lo que está arriba estará abajo y lo que está abajo subirá arriba por Exacto. puras leyes de la naturaleza. Así que aprendamos a, pues eso, a aceptar, a querernos tal y como somos, obviamente a trabajar en nosotros, pero bueno, a no pelearnos tanto con nosotros mismos. Sí, señora. Así que, Alberto, nada, muchísimas gracias. Y para todos, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier cosa, pues dejadnos comentarios, compartidlo si veis que puede ser de interés para alguien, nos ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Divanes.